Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios de Aguirre, Ponte Andrade y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, nace en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1783. Hijo de don Juan Vicente Bolívar y Ponte y Blanco y de María de la Concepción Palacios de Aguirre Iriztia, Sojo y Blanco de Herrera. Simón Bolívar, o como lo solían llamar sus familiares, Simoncito, era un niño blanco pecoso, tímido con unos ojos marrones, criado en los brazos de dos negras esclavas, Hipólita, quien lo amamantaba, y Matea, con quien jugaba y se divertía. A ambas las quería como una segunda madre. Era descendiente de una familia de destacable linaje de origen español y fundadora de la ciudad de Caracas, por lo que ocupaba un puesto alto en la clase social de la época. A pesar de todo, Simón Bolívar tuvo una infancia bastante difícil. Su padre murió cuando él tenía 3 años y a sus 9 años muere su madre, quien al parecer no le había expresado mucho afecto. Pasó a la custodia de su abuelo materno, don Feliciano Palacios, pero este murió al año siguiente y su tío Carlos Palacio es quien se hace cargo de él y de sus hermanos. El ambiente familiar termina desmoronándose con el casamiento de sus hermanas. A los 12 años, Simón Bolívar era muy rebelde y escapó de casa para vivir con su hermana mayor, María Antonia. Tras este hecho, el tío de Bolívar decidió enviarlo forzosamente a vivir como interno en casa de Simón Rodríguez, maestro de la Escuela de las Primeras Letras de Caracas. Rodríguez resultó ser el profesor más adecuado. Era reconocido por ser un educador autodidacta y recto, que contaba con gran habilidad para la educación. Admirador de Rousseau y otros filósofos franceses, Rodríguez iba a enseñarle mucho a Simón Bolívar, empleando mucho tacto, sensibilidad y firmeza. Fue en ese momento que Simón Bolívar abrió sus ojos, su espíritu y su corazón a los ideales que marcarían su vida. Cerca de cumplir 14 años, se integra a la carrera militar, en la que ascendió rápidamente gracias a su disciplina, constancia y disposición para emprender y completar las directrices de sus superiores, entre ellos el prócer de la Independencia, Francisco de Miranda, a quien le sirvió como coronel del ejército. No fue hasta la edad de 16 años cuando Simón Bolívar fue enviado a Europa para continuar con sus estudios en España, donde se concentró en los textos de importantes filósofos como Locke, Hobbes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre otros. Presenció la autocoronación y coronación de Napoleón Bonaparte en París en 1804 y en Milán en 1805 respectivamente. Bolívar fue un hombre de gran generosidad, sincero y afectuoso, y del círculo de sus amigos, Simón aprendió numerosas experiencias, pues esas amistades eran de los selectos grupos de la época. Todos estos allegados al joven Simón Bolívar, en cualquier forma, estaban entusiasmados con la idea de la Revolución Francesa y jugaban diversas perspectivas para la libertad de Venezuela. Sus maestros, Simón Rodríguez y Andrés Bello, fueron sus grandes inspiradores. Rodríguez fue el que más influyó en su formación, quien además fue su compañero de viajes, y Andrés Bello, con quien compartió la vida diplomática en Londres. El 26 de mayo de 1802, en Madrid, Bolívar contrae matrimonio con María Teresa Josefa Antonia Joaquina Rodríguez del Toro y Alaiza. El matrimonio duró solo 8 meses, ya que María Teresa contrae fiebre amarilla al llegar a Venezuela y muere el 22 de enero de 1803. El 15 de agosto de 1805, el libertador Simón Bolívar, en compañía de su profesor, amigo y mentor, Simón Rodríguez, ascendió al Monte Sacro y juró luchar sin tregua por la libertad de la patria, manifestando en voz alta: Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria,
que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. En las reuniones que él y su hermano Juan Vicente celebraban con sus amigos en la quinta de recreo que poseen en Caracas, a orillas del río Guaire, se habla de literatura, pero también se comienza a fraguar la independencia de Venezuela. Simón Bolívar tuvo una universal, destacada y brillante carrera militar. Su origen, descendiente de una familia noble y de renombre, le permitió emprender su desempeño en el campo militar desde muy joven. Su padre había formado un batallón, la Milicia de Aragua. El 4 de julio de 1798 recibió del monarca español el título de subteniente de la sexta compañía del batallón de milicias de blancos de los Valles de Aragua. En 1807 regresa a Caracas e interviene en reuniones conspirativas contra el gobierno déspota realista. Al instalarse la Junta de Gobierno en 1810, es nombrado coronel de los Reales Ejércitos por el gobierno revolucionario. El 20 de julio de 1811, Francisco de Miranda marcha para someter a Valencia. En desacuerdo sobre ideas militares con Simón Bolívar, no lo quiere en el seno del ejército que comandaba el generalísimo. Al capitular Miranda en La Guaira, se embarca para Curazao y en octubre de 1812 sale para Cartagena de Indias en la Nueva Granada. Desde allí se dirige al soberano Congreso de ese país, implorándole protección para invadir a Venezuela. El 21 de diciembre de 1812 recibe el nombramiento de comandante de Barranca, cerca de Cartagena. Al obtener varias victorias durante la campaña Admirable, llega a San Antonio del Táchira el 1 de marzo de 1813. Es nombrado por el Congreso de la Nueva Granada brigadier de los ejércitos de la Unión y ciudadano de la Nueva Granada. Arriba a Caracas triunfante al culminar la campaña Admirable el 7 de agosto de 1813. El 25 de septiembre de ese año, el Congreso de la Nueva Granada lo nombra mariscal de campo de la Unión. Después de desarrollar una actividad amplia en la capital y pueblos circunvecinos, el 14 de octubre del año en curso, la Municipalidad de Caracas lo aclama y lo designa capitán general de los ejércitos de Venezuela, y además por segunda vez es nombrado libertador. En recompensa al ejército que lo acompaña, crea la Orden de Libertadores el 22 de octubre de 1813. Pasadas las vicisitudes padecidas con algunos jefes patriotas del oriente del país y Margarita, el 19 de septiembre de 1814 llega a Cartagena. El 27 de noviembre del mismo año, el gobierno de la Nueva Granada lo asciende a general de división y lo encarga para someter al estado de Cundinamarca a la Unión Granadina. El 23 de enero de 1815 es nombrado capitán general de la Confederación de la Nueva Granada. En 1820 se instaura un régimen liberal en España. Este permitió el inicio de una fase de negociaciones en la que se plantearon fórmulas intermedias entre la soberanía española y la independencia, pero Bolívar no aceptó ninguna de ellas. Luego de muchas contiendas y luchas, con triunfos y reveses, Bolívar, actuando en contra de las negociaciones planteadas por los españoles y acompañado por los máximos líderes militares de la época, ejecutan la acción más importante para la independencia de Venezuela, la Batalla de Carabobo. A primera hora del 24 de junio, desde las alturas del Cerro Buenavista, Simón Bolívar hizo un reconocimiento de la posición de los realistas y llegó a la conclusión de que ésta era inexpugnable, por el frente y por el sur. En consecuencia, ordenó que las divisiones modificaran su marcha por la derecha y se dirigieran al flanco derecho realista, el cual estaba descubierto. Es decir, Bolívar concibió una maniobra tendiente a desbordar el ala izquierda enemiga, operación ejecutada por las divisiones de José Antonio Páez y Manuel Cedeño, en tanto que la división de Ambrosio Plaza seguía por el camino hacia el centro de la posición de ataque. Estas maniobras fueron determinantes en el éxito de la contienda, a pesar de contar con un ejército claramente diezmado, hambriento y en harapos.
Con el triunfo de la batalla de Carabobo, Bolívar destrozó lo que quedaba de compañía militar española y los expulsó de Caracas. La vida de Bolívar es admirable y a la vez fascinante. Fue un héroe marcado por la tragedia, que realizó hazañas impensables. Sobresalió entre sus contemporáneos por su talento, su inteligencia, su voluntad y abnegación, cualidades que puso íntegramente al servicio de una gran y noble empresa, la de liberar y organizar para la vida civil a muchas naciones que hoy ven en él a un padre. Fue un militar y político de la época prerrepublicana de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana al Imperio Español. La lucha independentista del Libertador abarcó lo que hoy son 6 países y 6 millones de kilómetros cuadrados, recorriendo a su paso más territorio que Marco Polo, Cristóbal Colón, Julio César y Napoleón Bonaparte. Los 20 años que había pasado recorriendo el continente a caballo habían minado la salud y los ánimos de aquel hermoso espécimen de humanidad, que dedicó su vida y su fortuna a llevar a cabo el juramento que hizo junto a su maestro al pie del monte Aventino. Nuestro libertador, Simón Bolívar, fallece de tuberculosis el 17 de diciembre de 1830 a la 1:03 de la tarde en la Quinta San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Colombia, con apenas 47 años. Todavía en su lecho de muerte persiste su sueño de libertad y unión de los países latinoamericanos, por cuanto el 10 de diciembre de 1830 declara lo que sería su última proclama. Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad de donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía. Los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo. Y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Aquel hombre rico de cuna que dio la libertad a medio hemisferio americano murió en casa ajena y con camisa prestada. Ajena a la casa y aunque propiedad de un caballero español, no pudo sentirse ni en su propia casa, ni en el país, ni en donde la ciudad donde nació. Los restos del Libertador recibieron cristiana sepultura en el altar mayor de la Catedral Basílica de Santa Marta. Y en ese sagrado recinto moraron apaciblemente hasta 1842, cuando el presidente de la República, general José Antonio Páez, insistió sobre la necesidad de que se dictasen las medidas para el traslado definitivo de los restos de Bolívar. Entre otras cosas, expresó: los restos preciosos del hijo ilustre de Caracas
permanecen en el lugar que terminó su existencia. Ellos deben venir al lugar en que la propició, pero nadie debe traerlas, sino la nación. Para la repatriación de los restos de Bolívar, el Congreso Nacional nombró una comisión compuesta por el general Francisco Rodríguez del Toro, el general Mariano Montilla y el doctor José María Vargas. Ellos debieron presenciar la ceremonia, recibir los restos y trasladarlos a Caracas, los cuales reposan en el Panteón Nacional, antigua capilla de la Santísima Trinidad. Bolívar vive en el corazón de los pueblos, en sus escritos, que aún perduran hasta nuestros días, y en su pensamiento bolivariano. Además, es considerado el padre de la patria, quien dedicó su vida a la unión de los pueblos en América.